Entonces ya sabemos que las magnitudes deben estar correlacionadas, es decir, debe haber una dependencia entre ellas. Bien, entonces, generalmente lo vamos a hacer así. Ustedes allá en sus libretas, que es donde debe consignarse todo, también lo mismo. Supongamos que tenemos, en la clase del día viernes yo pregunté cuál era la propiedad de un triángulo equilátero. La propiedad de un triángulo equilátero es que sus tres lados miden lo mismo. O sea, yo tenía 17 estudiantes en la clase, de 39, ni la mitad. A eso fue lo que me refería al comienzo de este video. La asistencia, yo no entiendo por qué tan baja asistencia siempre. ¿Cómo no va a haber reprobación? ¿Cómo hace la gente que no va para entender, para entregarme las actividades? Yo no entiendo. ¿Cómo que no van a ninguna clase y me salen enviando actividades? ¿Cómo así? Yo no sé, o sea, porque yo no exijo que todo el mundo vaya, pero por lo menos que asista. Si son 4 horas, que asista 2 horas. Creo. Bueno, entonces, si un triángulo equilátero tiene tiene sus tres lados iguales, o sea, L y L. Párale bola. Tres lados iguales. Entonces, el perímetro sería L más L más L. Siempre que yo te diga perímetro, porque perímetro es la suma de los lados de toda figura geométrica. Entonces, L más L más L. O sea que el perímetro aquí sería 3L. ¿Cierto? Veamos si las magnitudes están correlacionadas. Claro, pues ya hay una expresión matemática que las involucra. Perímetro y longitud. Entonces, estas dos magnitudes están correlacionadas. Entonces, veamos. ¿Qué pasa entonces, para la P y L? ¿Qué pasa si L aumenta? Mira cómo hago yo. Una flechita hacia arriba. Si L aumenta, ¿qué pasa con P? Bueno, supongamos que era 1 y ahora es 2, aumentó. Entonces, 3 por 2, 6. Y cuando era 1, 3 por 1, 3. De 3 pasó a 6. P también aumenta. Entonces, si L aumenta y P también aumenta, significa que las magnitudes son directas. Uno dice, las magnitudes son directas o directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasa si L disminuye? Si L disminuye, por ejemplo, si L es 1, 3 por 1, 3. Bien, veamos qué pasa con P. Ahora, si L es 0,5, 3 por 0,5 da 1,5. P daría 1,5, disminuyó porque antes era 3 y ahora es 1,5, la mitad. P también disminuye. Repito, si L es 1, 3 por 1, 3, P vale 3. Ahora, si L disminuye, o sea, si L baja de 1 pasa a 0,5, 3 por 0,5 es 1,5 y antes era 3, disminuyó también. Entonces, si L aumenta, P aumenta. Si L disminuye, P disminuye. Las magnitudes siguen siendo directas o directamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una, la otra también aumenta. O si al disminuir una, la otra también disminuye. ¿De acuerdo? Esas magnitudes son directamente proporcionales y de ahora en adelante esto es lo más importante, lo más determinante. Ya, que entendamos
cómo se correlacionan las magnitudes. Porque hay dos maneras de correlacionarse. De manera directa y de manera inversa, que es la que viene ahora. Por ejemplo, veamos. Veamos. Una promoción turística. Párale bola. Una promoción turística. Dice costo y ¿cómo es? Y número de personas que van. ¿Verdad? Supongamos que van ¿verdad? Este número que aparece aquí es un costo fijo. O sea, por decir algo, los paquetes, las empresas te ponen para cuestiones turísticas, te ponen un costo adicional que sea, digamos, la base del IVA. Que por cada persona que va, esa persona tiene que pagar un IVA. Entonces, esa representa un costo fijo. Entonces, veamos. Cuando tú compras un paquete turístico, si tú vas, por ejemplo, ya tú vas con tu esposa, tú y tu esposa, y tus dos hijos, ¿cuántos van? 4. El paquete les sale por 2 millones para ir, digamos, al Viejo Caldas, a lo que es Pereira, Manizales, Quindío, ¿cierto? A las aguas termales esas, ya a Dos Quebradas. Entonces, ese paquete te vale 2 millones, van 4. Yo pregunto, si aumenta el número de personas que van, o sea, si yo voy y mi familia no es de 4, sino de 6, ¿qué pasa? Para nosotros la promoción será más costosa o menos costosa. Si es una promoción, al aumentar el número de personas, el costo o sea, X es el número de personas, C es el costo y X es el número de personas. Entonces, si las personas aumentan, como el caso que le estoy diciendo, ¿qué pasa con el costo? ¿Aumenta o disminuye? En una promoción, ¿qué debe de pasar? Piensa analíticamente, razona lógicamente. ¿Qué piensa? Si es una promoción de verdad, ¿qué pasaría con el costo? Debe de disminuir, ¿cierto? Entonces, fíjate, aquí tú puedes ver que ocurre lo contrario de lo que ocurre acá. Porque aquí cuando aumentaba uno, la otra también aumentaba. Y cuando este disminuía, esta también disminuía. Aquí ocurre lo contrario. Cuando X aumenta, cuando el número de personas que van a viajar a la promoción turística aumenta, el costo disminuye, ¿verdad? Disminuye. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que estas magnitudes son inversas. Estas magnitudes son inversas. Y ahora voy a poner otro ejemplo. O inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, las magnitudes se correlacionan de dos formas. Magnitudes directas y magnitudes inversas. El otro ejemplo. Supongamos que tú vas a pintar una pared. Párale bola. Esta pared. Esa es una pared. Entonces, tú contratas 2 personas. Vamos a pintar la pared. Eso lo vamos a llamar Y. La pintada de la pared. Y. Y X va a ser el número de personas. ¿Cierto? Si yo contrato 2 personas para que pinten la pared y la pared tiene
40 metros de largo y tiene 8 metros de ancho. O sea que el área es 8 por 4, 320 metros cuadrados. Ese sería el área. El área de un rectángulo sería largo por ancho. Sería 40 metros por 8 metros. Eso me da 320 metros cuadrados. Las unidades de área siempre se dan en unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Bien. La pared tiene 320 metros cuadrados. Yo contraté 2 personas para que me pinten eso. Esas 2 personas se demorarán para pintar esa pared alrededor de 7 días. ¿Cierto? Aquí no están metidos, pero esas 2 personas, aquí las variables son el número de personas que pintan y el tiempo que se demora. Entonces, no es sino tiempo. Este es el tiempo y este es el número de personas que pintan. ¿Verdad? Yo pregunto a la clase, a ustedes, si 2 personas se demoran 7 días, 4 personas, ¿cuánto se demorarán? Y cuando pregunto ese cuánto, no es por cuánto da, sino si es más tiempo o menos tiempo. La respuesta tiene que ser menos tiempo, o sea, que el número que va aquí tiene que ser menor que 7. Fíjate, eran 2 personas, se demoraron 7 días. Ahora dupliqué el número de personas. ¿Y qué pasó con el tiempo? Quiere decir que los 4 trabajando a misma razón, no que haya un perezoso que se achanta y espera que los otros 3 trabajen, no, todos 4 al mismo tiempo. Eso se supone. Entonces, demorarán menos tiempo. ¿Cómo son estas magnitudes? A más personas, fíjate bien, esta aumenta. ¿Y qué pasa con esta? Disminuye. Ahí está. ¿Cómo son? De nuevo, inversas. ¿Está claro? ¿Sí ves? En todos los problemas, eso es lo que tú tienes que mirar. Primero identificar las variables. Esas magnitudes las vamos a llamar, vamos a llevar en adelante variables, ¿verdad? Las variables que aquí son las variables son P y L. Aquí las variables son número de personas y tiempo. Cuando un ejercicio tenga más de 2 variables, entonces ya será una proporcionalidad compuesta. ¿De acuerdo? Una proporcionalidad compuesta. ¿Sí? Ojo, miren lo que voy a decir. Una proporcionalidad directa. Cuando una proporcionalidad es directa, su gráfico es una línea recta. Es una línea recta. Cuando una proporcionalidad es inversa, su gráfica